Otro tema, la Dirección Meteorológica de Chile actualizó el aviso de altas temperaturas en zonas desde la región de Valparaíso hasta la región del Ñuble, pronosticando una ola de calor hasta el día jueves. En algunos sectores las temperaturas podrían llegar a los 34 grados o superar. Para conversar más al respecto, tenemos contacto ya con el doctor Ramón Meneses, urgenciólogo de la Clínica Santa María. Doctor, muchas gracias por este contacto. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien. A ver, primero los efectos que puede tener esta ola de calor y por sobre todo este shock de calor que pueden sentir las personas. Va a depender de la edad, de si tiene enfermedades preexistentes o no, eso evidentemente, pero a grandes rasgos, ¿qué se puede provocar producto de estas altas temperaturas? Bueno, en general lo que se puede provocar es que en este tipo de temperaturas a las cuales no estamos acostumbrados mucho en Chile, independiente de que tengamos periodos de calor, etcétera, en general no tenemos tanto temperaturas sobre 34, 35 grados como en otros países. Por lo tanto, no estamos tan acostumbrados a este asunto de las olas de calor. Pero en este invierno, o sea, en este verano hemos visto cómo las temperaturas han subido de 32, 33, 34 grados fácilmente por varios días y por lo tanto podemos ver de alguna manera estos efectos. Y en general es como una desregulación del cuerpo en el cual ya no es capaz de responder con mecanismos internos a mantener la temperatura, que es lo que busca en general el cuerpo. Ahora, obviamente, como dices, hay algunas personas, alguna gente que tiene más factores de riesgo, como los niños, adultos mayores, pacientes que están enfermos, que obviamente van a llevar de alguna manera a que se descompensen mucho más fácilmente. Y en general van a presentar síntomas que van desde algo más bien leve a algo mucho más severo y que finalmente puede de alguna manera comprometer la vida. Hay grupos de riesgo en este caso, me imagino que son los habituales que siempre hablamos, o puede también haber otro grupo que se sume a esta situación. Bueno, en general los grupos que se manifiestan de riesgo son los adultos mayores, que a la vez también, tanto por un tema de desregulación propia de la edad, como también del poco acceso a agua, porque no tienen necesidades muchas veces de tomar agua y no lo sienten como una necesidad. Sí. Se suman también los niños, que obviamente por un tema de superficie corporal y también de comportamiento no están acostumbrados a este tipo de temperaturas. Y lo mismo ocurre también con los pacientes, como comentaba, que están enfermos de alguna cosa o que están con muchos fármacos de uso diario, sobre todo los fármacos que son de la esfera del tratamiento psiquiátrico, que en general tienden a también desregular el cuerpo, que también lo suma a los adultos mayores que muchas veces se ven también con este tipo de medicación. Por lo tanto, estos grupos particularmente son los que van a tener mucho más riesgo de caer en shock de calor, que claro, al principio puede dar sintomatologías muy leves como mareo, náusea, vómito, alguna edema generalizado, pero ya cuando se desregula completamente el cuerpo puede llevar incluso a la muerte. Y por lo tanto es importante que de alguna manera, ahora que tenemos estas temperaturas, tengamos algún conocimiento mayor de lo que significa el shock de calor. Lo vemos, por ejemplo, cuando quedan niños atrapados en los autos, que muchas veces se sabe esa noticia, pero no lo consideramos como tal y es bueno que lo consideremos y le pongamos un nombre, por así decirlo. Doctor, en ese sentido, ¿basta, por ejemplo, con la hidratación para poder capear el calor, para poder evitar estos efectos de un shock de calor? La hidratación es importante, o sea, de esa forma podemos mantenernos un poco más, pero la idea es que se trate de evitar el contacto con el calor, sobre todo en este tipo de temperaturas y sobre todo para nosotros, como les comentaba antes, que no estamos acostumbrados a este tipo de clima. En general, entre las 11 de la mañana, 5 o 6 de la tarde, que está la temperatura sobre 30 grados, la idea es no salir y sobre todo no hacer ejercicio y no hacer que el cuerpo se exija más dentro de lo que estamos acostumbrados. Ahora, si tenemos que salir, tratar de salir bien equipados, con bloqueador solar, con protección de gorro, bien hidratados, y que sea por tiempos cortos y estar atento a la aparición de síntomas como para salirnos del calor y nuevamente ir a la sombra o tratar de evitarlo. Claro, yo me preguntaba, el tema de la hidratación es importante, pero no basta, digamos, para poder evitar lo que estamos comentando. Me imagino que también el hecho de, por ejemplo, estar en las afueras, pero estar a la sombra, eso también puede ser medio engañoso porque finalmente el calor está presente y puede también generar un problema, ¿no? Claro, bueno, la temperatura en general se mide a la sombra, por lo tanto, si nos dicen hay 34 grados, 35 grados, eso es a la sombra. Si nos ponemos al sol, claramente las temperaturas van a subir de los 40 grados fácilmente. Por lo tanto, no nos tenemos que confiar tanto de que estando en la sombra estamos bien.
Obviamente el estar en la sombra hace que de alguna manera uno tenga mucho menos exposición al calor y al sol directo y por lo tanto de alguna manera el cuerpo va a responder un poco mejor, Ujú. pero no nos asegura completamente. Por lo tanto, en estos días de mucho calor la idea es tratar de evitar el contacto con el calor. Usted comentaba otro punto, usar bloqueador solar, eso debe ser durante todo el año, de todas maneras, pero está esta idea de que entre más calor, más daño puedo tener a la piel, y eso, entre menos calor, se da lo contrario, digamos. Eso no es así finalmente, o sea, el daño por los rayos UV, independiente de la temperatura, va a variar, ¿no? Claro, o sea, el hecho de que esté despejado, de que Claro. estemos en verano, claramente aumenta un poco o sea, aumenta el riesgo de exposición a los rayos ultravioleta, pero la exposición, como tú dices bien, está en todas las cosas y todo el tiempo. Y es un efecto acumulativo, por lo tanto, claro, a lo mejor uno dice ya en invierno estoy un poco más tranquilo, pero en verano me expongo mucho más, entonces me guardo para el verano y después como que en invierno tiendo a relajarme un poco como para que se compense, y la verdad no es tan así, o sea, el efecto se sigue acumulando y los días de sol en invierno igual pueden producir algún grado de suma de contacto con rayos ultravioleta. Recapitulando, doctor Meneses, ¿cuáles son las señales de alerta inmediatas donde uno tiene que ir a consultar y tomar la gravedad, digamos, de que ya está más allá de sintiendo calor, sino teniendo efectos físicos bastante preocupantes, digamos? Bueno, en general la línea igual es un poco estrecha, por así Mm. decirlo, un poco no tan clara, porque muchas veces uno dice, oh, me duele un poco la cabeza, estoy como un poco cansado, me siento un poco extraño, pero la verdad es que si uno empieza a sentir eso en un contexto de calor, lo mejor es darse cuenta de que estamos en el contexto de calor justamente, o sea, tratar de en ese momento evitar el contacto con el Claro. sol, hidratarse y ver cómo anda, Tomarse si un es que en minuto, eso. digamos. Claro, tomarse un minuto, analizarlo y si que eso mejora, genial, no salimos de ahí. Lo que hay que tratar de evitar es que si uno se siente así de mal, seguir expuesto, eso es riesgo. En general se habla de un continuo, no siempre es así, pero muchas veces esto es un continuo de síntomas leves, un poco Ujú. mayor, ya después una desregulación y después incluso la muerte. Por lo tanto, el iniciar el rechazo a la exposición al sol o al calor en general con síntomas leves mucho mejor y mucho más recomendable. Ver cómo uno se va sintiendo es lo ideal. Sí, déjeme llevarlo a un tema relacionado con doctor Meneses, y gracias por estos minutos, con lo que son las altas temperaturas, porque sabemos, lo hemos también reiterado muchísimas veces, el escenario de altas temperaturas, olas de calor, pueden significar también la propagación de incendios forestales, no reportar por el incendio forestal mismo, sino por los efectos, como por ejemplo el humo, que se va sumando también a esta situación de altas temperaturas, el problema a nivel respiratorio que se puede generar en los lugares donde hay incendios o en lugares lejanos a los focos, porque recordemos que hace un par de semanas, por ejemplo, cuando hablábamos del Biobío, Ñuble, la Araucanía, la pluma de humo llegaba hasta Santiago y de hecho teníamos una capital que estaba casi como en nivel de emergencia, preemergencia. ¿Cómo también abordar esa situación del humo debido a los incendios forestales que ojalá no sea así, pero lamentablemente podrían estar más complejos debido a esta ola de calor? Bueno, el hecho de estar expuesto a incendios forestales va cambiando un poco desde, por así decirlo, de cuánta distancia uno tenga desde el origen del fuego. Al estar uno muy cercano al fuego tiene efectos directos del humo, tiene efectos directos de gases tóxicos que salen del humo, también tiene efectos del mismo calor que está produciendo este incendio, que puede quemar vía respiratoria o puede quemar directamente el cuerpo. Pero ya a medida que uno va alejándose de la fuente del calor, claramente ahí empieza a ser el humo el más complicado. Y las partículas que están dentro de este humo pueden ocasionar irritación de la vía respiratoria, pueden desencadenar ataques de asma en pacientes que son asmáticos, sobre todo cuando se exponen en situaciones como ejercicio o estar mucho rato expuesto. Ahora también cuando esto ya mucho, de hecho en algunos días aquí en Santiago tuvimos una cantidad de material particulado muy alto, por lo tanto ahí incluso personas que no tienen asma o enfermedades pulmonares crónicas también se pueden ver afectados con irritación y eventualmente obstrucción bronquial, ataques de asma, etcétera. Doctor Ramón Meneses, urgenciólogo de la Clínica Santa María. Doctor, nuevamente muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Que esté muy bien. No, de nada, que esté muy Buen bien. día, un Muchas gracias abrazo. por la invitación.